la Maestría en Estudios Culturales de la Universidad Autónoma de Occidente. La Maestría en Estudios Culturales es un proyecto que se lanza en la plataforma de la UAO virtual, es decir, es una maestría de carácter virtual, abierta a todas las personas desde cualquier lugar del mundo que estén interesadas en facilitar, gestionar, promover, movilizar la cultura. Y hoy, en esta cátedra que inicia, digamos, esta serie de webinars en las que hoy nos acogen y en las que vamos a reflexionar acerca de los estudios culturales, pues vamos a tener un invitado bien interesante. Entonces, primero me presento yo para la gente que recién se está conectando. Buenas tardes, mi nombre es Liz Rincón Suárez, soy socióloga de la Universidad del Rosario, soy máster en Sociología de la Universidad de Barcelona y soy doctora en Antropología de la Universidad de los Andes. Y me acompaña hoy el profesor Adrián Alzate de la Facultad de Humanidades y Artes. Adrián, ¿podrías contarnos un poco de ti antes de arrancar y mientras la gente así se va conectando y ya empezamos a darle inicio a esta webinar, que más que una webinar es un conversatorio? Muchas gracias. Ya, buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Mi nombre es Adrián Alzate, soy profesor de la Universidad Autónoma, donde también trabajo como jefe del Departamento de Humanidades y ya dentro de muy pronto profesor de esta muy interesante maestría. Yo soy sociólogo de la Universidad del Valle, tengo una maestría en Historia de la Universidad Nacional en Medellín y un doctorado en Historia de la Universidad Internacional de la Florida en Miami. Y bueno, he estado incursionando en los temas de los estudios culturales, un poco de la historia social, de la historia del derecho, que es lo que hago yo, y desde ahí he podido pues profundizar en este campo que es tan rico y tan complejo y tan lleno de preguntas y descubrimientos maravillosos, pues que espero podamos compartir con ustedes, no solamente en este espacio, sino también en los demás que de esta serie de webinars y por supuesto en la maestría. Liz. Adrián, pues precisamente hoy y muchas de las preguntas que giran alrededor bueno, una maestría en estudios culturales en la UAO. Imagínense, antes de arrancar con esta discusión, porque entiendo que estamos teniendo problemas de conexión y quisiera pues que revisáramos esos problemas antes de entrar como en materia, quiero recordarles que la UAO tiene una promoción magnífica de un 35% de descuento a todas las personas, pues a las 8 primeras personas que se alisten o se inscriban a la maestría. Entonces, bueno, antes de comenzar, aprovechando como este lapsus tecnológico que estamos teniendo en este momento, les recuerdo a todas las personas pues que observen nuestros prospectos, que entren a la UAO, a la maestría en estudios culturales y lean este plan de estudios tan interesantes que combina las artes tradicionales, que combina los conocimientos ancestrales y que los combina con este pensamiento vanguardista, digital, electrónico. Y por eso, Adrián, entonces, atando todo esto que vengo diciendo de la maestría, quisiera hoy hablar precisamente disciplina o antidisciplina, ¿qué son los estudios culturales? Sabemos que en los años 60 un grupo de personas muy inquietas, bastante interesantes, ¿no? Un jamaiquino, inmigrante, una persona que había estado trabajando como desde los procesos de la izquierda, un crítico literario. Por favor, ¿por qué no nos haces, como para arrancar esta discusión, un contexto histórico de qué son los estudios culturales, pero desde dónde nacen estos estudios culturales? Gracias, Liz. Yo creo que es una pregunta muy pertinente porque la forma como nos estamos pensando en los estudios culturales hoy, la forma como se está haciendo estudios culturales en las distintas maestrías y programas, la forma como usualmente nos imaginamos los estudios culturales, pues siempre dista mucho de lo que los estudios culturales fueron en sus inicios. Es una evolución natural, por supuesto, donde los estudios culturales han ganado muchísimo, han enriquecido mucho también, pero ese enriquecimiento, esa complejización de los estudios culturales no deben llevarnos a olvidar de dónde surgieron. Y no solamente de dónde surgieron, sino también cuáles fueron esas apuestas fundacionales pues, que le dieron forma y que conforman como ese corazón de los estudios culturales. Entonces, por eso, Liz, es una pregunta muy importante y me parece muy interesante que lo podamos comenzar desde allí. Esos estudios culturales que conocemos ahora comenzaron en la década, devolvámonos más o menos hasta la década de 1960, ¿cierto? Y situémonos en Inglaterra, en los años de 1960. Y pensé que
en ese momento en Inglaterra están pasando muchas cosas. Están pasando muchas cosas a nivel económico, están pasando muchas cosas a nivel económico, a nivel social, a nivel político y también a nivel académico. Y todas esas circunstancias pues, van a ir contribuyendo directa o indirectamente a la formación de los estudios culturales. Ya pues les estaré explicando un poco más, con un poco más de detenimiento. Solemos ubicar la fundación de los estudios culturales en 1964, que es cuando Richard Hogarth, un crítico literario, funda en la Universidad de Birmingham el Programa de Estudios Culturales. Es como el punto de partida a partir del cual se suele la disciplina. Pero la disciplina viene desde mucho atrás, desde mucho más atrás, y no es que Hogarth se las haya inventado en el 64, ni mucho menos. Fue un momento fundacional, por supuesto, pero los estudios culturales vienen un poco más atrás, y eso es un poco lo que yo quiero hablar ahora con en mi respuesta a la pregunta de Liz. Y por eso quiero que volvamos a la idea de los cambios. ¿Qué está pasando en Inglaterra y en el Reino Unido a finales desde la década de finales de, perdón, desde finales de la década de 1950 y a principios de la década del 60? Lo que estamos viendo allí, en primer lugar, es una sociedad que está en un proceso de cambio muy profundo. Reino Unido, especialmente Inglaterra, está pasando por un momento de gran prosperidad económica. Esa prosperidad económica favorece mucho los sectores medios, favorece mucho los sectores obreros y crea lo que en sociología llamamos una procesos de movilidad social ascendente. Es decir, mejoran las condiciones de vida de los obreros, la clase media mejora sus condiciones, se expande, se hace mucho más compleja, mucho más presente, y eso termina minando o, digamos, deteriorando o cuestionando, si se quiere, la sociedad tan jerárquica y tan rígida del Reino Unido, pues que siempre había tenido, que tuvo durante muy buena parte del siglo XX. Y eso es un caso. Y ese es el primer factor que nos permite explicar el surgimiento de los estudios culturales en ese momento y en ese lugar. Y es que los estudios culturales de alguna manera surgen como una forma de explicar y responder a una cantidad muy grande de preguntas que esos cambios sociales provocan. Entonces, cuando tú ves que la sociedad se va transformando, que esas jerarquías, que esas estructuras sociales tan de vieja data y tan rígidas se van deteriorando, entonces surge una cantidad de preguntas como que, bueno, eh, ¿qué es de Inglaterra? ¿Qué define la esencia del inglés, por ejemplo, cierto? ¿Qué define la identidad del inglés? Pero al mismo tiempo también ¿y esta gente que está llegando qué? ¿Qué pasa con estas clases obreras que cada vez están siendo más grandes? ¿Qué pasa con esos sectores medios que están volviéndose cada vez más grandes también? ¿Qué son? ¿Cómo se les lee? ¿Cómo los interpretamos, cierto? ¿Y qué ocurre también con un proceso que deriva de allí, que es que se comienza a organizar como una especie de cultura de masas, un proceso que también resulta pues de ese crecimiento de las clases medias y del mejoramiento de circunstancias materiales de los sectores obreros? Entonces, surge una cantidad de preguntas y los estudios culturales surgen como una forma de plantear esas preguntas y de responder qué está pasando en la Inglaterra de ese entonces, ¿cierto? ¿Qué está pasando con los obreros? ¿Qué está pasando con los sectores medios? ¿Qué está pasando con los hijos de los obreros? ¿Qué están pasando con sus entornos urbanos que se están transformando? Esto es una cantidad de preguntas que la sociedad no sabe cómo explicar, ¿cierto? Porque es un momento muy único. Los estudios culturales nuevamente son como una forma de responder a eso. Pero los no solamente son cambios económicos, digamos, están pasando muchas cosas más en la Inglaterra entonces. Y quisiera referirme, por ejemplo, a las transformaciones políticas que estaban ocurriendo en ese momento. Y pensemos que ese momento de bienestar, ¿cierto?, de la clase obrera, pues termina debilitando de alguna manera esas reivindicaciones clásicas de los sindicatos, de los movimientos obreros que componían como la espina dorsal del izquierdismo inglés, ¿cierto? Entonces eso hace que el izquierdismo inglés se transforme, que ya pues los reclamos obreros tradicionales pues pierdan un poco de peso, que comiencen a tener como más atención, comiencen a darse más atención a otro tipo de reclamos. Es un momento en el que la izquierda británica se está reinventando, ¿cierto? Y está pasando a contemplar más bien reclamos antiimperialistas, antirracistas, antinucleares, y con un compromiso muy fuerte con la educación de los sectores populares y con el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares. Eso también influye mucho en los estudios culturales en su surgimiento, y esto por distintas razones. Primero, en el sentido de que esta izquierda renovada, que de hecho fue un movimiento que se reconoció como la nueva izquierda o The New Left, pues fue articulando una serie, ya no de obreros, pero sí de intelectuales,
de artistas, de académicos, de profesores de escuelas nocturnas, de profesores de escuelas periféricas, y justamente fue en el seno de esos colectivos tan diversos, tan variados, que no eran simplemente de sectores obreros, sino que también venían de algunos sectores medios, algunos sectores allí intermedios, pues que fueron surgiendo las redes que más adelante le darían soporte al Centro de Estudios Culturales en el 64. De hecho, muchos de los fundadores... Perdona que te interrumpa allí, pero bueno, creo que ibas hacia allá, sino que siempre me gusta hacer énfasis en como lo interesante de eso que estás señalando, ¿no? Porque si bien es cierto que las grandes escuelas de la sociología, las grandes escuelas de la antropología en general, de las ciencias sociales y humanas, nacieron en el centro, es decir, hablando de centro como los centros del poder del las conocimiento, grandes universidades, exactamente. nacieron en las grandes universidades europeas, incluso europeas, ¿no? Porque pues estamos hablando que ahí el proceso, digamos, colonial hacía que Europa tuviera como la voz sobre el conocimiento. Y sin embargo, esta escuela está creada por personas muy críticas, entonces, y personas que vienen desde abajo. Entonces uno pensaría que ahí se vincularían unas categorías muy interesantes que en otras escuelas tal vez no se habían visto, como por ejemplo en el marxismo tradicional, la raza o la colonia, ¿no? Entonces, no sé si ibas para allá o esa definición, digamos, de la cultura, viéndolo no como solamente la cultura como lo folclórico, las formas de organización de una comunidad, sino más allá como una cuestión política, ¿no? Siento que vas Ya, hacia allá. hacia eso voy precisamente, pero que hayas hecho esa aclaración. Entonces, bueno, ese grupo de intelectuales, de artistas, de académicos que hacía parte de la nueva izquierda, pues va a ser muy importante porque de allí salen primero pues los cuatro padres fundadores o muchos de los padres fundadores de los estudios del Centro de Estudios Culturales y los estudios culturales en general. Y también, pues a partir de ahí se construyen las primeras redes de apoyo político, académico, que le van a dar soporte a este proyecto en sus años, en sus momentos iniciales. Y eso ya nos da una primera pista de lo que decía Liz. Los estudios culturales nacieron como un proyecto intelectual periférico, ¿cierto? Esto surgió en clubes políticos de izquierda, surgió en universidades, en institutos de educación superior para adultos que estaban en los extramuros del sistema educativo británico, lo que es un sistema muy rígido, muy elitista, donde si tú no hacías parte de la élite, no importaba que fueras profesor o estudiante, quedaba relegado pues, a las universidades de los extramuros, universidades periféricas. Y fue allí, desde la periferia misma de la academia, que los estudios culturales pues, surgieron. Es un punto pues, para reforzar lo que decía Liz. Y ese maridaje entre la militancia política de la nueva izquierda y el trabajo universitario que hacen estos padres fundadores, pues también le dio a los estudios culturales un toque muy particular. Es que, como vamos a ver más adelante, los estudios culturales surgen como un reclamo muy fuerte por combinar política y academia. Y decir básicamente que política y academia tienen que ser la misma cosa. No es que el académico sea el objetivo por allá, que no se mete en política, que es completamente imparcial. No, ellos se van a levantar en contra de eso y dicen, no, la idea de esto es un llamado a politizar la teoría y a teorizar la política, ¿cierto? Y justamente ese impulso de que es una academia que al mismo tiempo es militancia política, donde el profesor no solamente es académico, sino también es militante, tiene que ver mucho con esas condiciones en las que surgió, ¿cierto? Muy ligadas a la nueva izquierda. El tercer factor histórico importante que yo quiero mencionar allí es lo que estaba pasando con la Universidad Británica en ese entonces. Hemos hablado de los cambios socioeconómicos, hemos hablado de los cambios políticos, ahora pensemos un poco en el contexto intelectual y en lo que estaba pasando en las universidades británicas en ese momento. Entonces ya sabemos que era un sistema muy elitista, muy atravesado por líneas de clase, muy cerrado, ¿cierto? Y que los estudios culturales fueron surgiendo como de esa periferia, al mismo tiempo como un reclamo desde lo periférico también. Un poco ese carácter que ya vamos a ver más adelante, tan subversivo, tan antidisciplinar de los estudios culturales, también se puede explicar porque es una reacción, es algo que surge en los extramuros del sistema, que va a ser muy crítico de ese sistema tan central, tan elitista que está allá, de que ellos están completamente por fuera. Entonces también le da un poco, nos permite explicar ese tono, ese matiz tan subversivo y tan extremadamente crítico que caracteriza pues estos estudios culturales. Pero es la única crítica.
también estas personas, esos académicos de la nueva izquierda, también estaban pensando que, bueno, la Universidad Británica en este momento no solamente es elitista y cerrada, sino que es que está viviendo de espaldas totalmente la realidad. Una sociedad que está cambiando vertiginosamente, unos cambios sociales que están dejando a la gente completamente confundida, están buscando que la gente quiere explicaciones, ¿cierto? La universidad no les está dando, porque sus formas de conocimiento, sus formas de pensarse la ciencia dura, sus formas de pensarse las ciencias sociales, su forma misma de pensarse las humanidades, hace que la universidad esté completamente alejada de lo que está pasando en este mismo momento. Entonces también es una crítica a eso, una universidad que está viendo de espaldas a la realidad, una institución universitaria que es incapaz de responder a las preguntas de su tiempo y es más, una universidad que es hasta incapaz de formular esas mismas preguntas, ¿cierto? Y los estudios culturales también surgen de alguna manera de ese reclamo, de esa, lo que la universidad no puede explicar, a ese alejamiento de la universidad, al hecho de que las ciencias sociales se olvidaron de ser críticas, decían ellos, y se habían dedicado a legitimar las relaciones de poder, al hecho de que las humanidades se habían vuelto completamente esotéricas, completamente elitistas, y tampoco pues estaban diciendo nada sobre la sociedad actual, se habían vuelto completamente inútiles para, para formular preguntas y dar respuestas de carácter más contemporáneo. Y en general a la forma misma de pensarse la ciencia, tanto la ciencia social como las ciencias duras, de siempre estar buscando verdades universales, verdades absolutas, de siempre estar yendo como a la esencia, a la totalidad. Y de eso también, pues, digamos, esas críticas también van a estar muy en el fondo de lo que los estudios culturales van a hacer en su nacimiento. Yo lo dejaría allí por un momento y simplemente diría que esas tres circunstancias, ¿cierto? Socioeconómicas, políticas e intelectuales, académicas, pues hacen que los estudios, que son los que permiten que los estudios culturales surjan y son los que le dan a los estudios culturales en ese momento las características tan particulares que tuvieron. Me detendría por allí por el momento. Sí. Claro, sí, claro. Eh, Adrián, eso que tú estabas diciendo también me sugiere, me parece que hoy en día estamos advirtiendo un cambio similar en este momento, en este contexto histórico. Es decir, nosotros, la universidad, no, pues no vamos a generar juicios de valor contra la universidad, pero lo que sí sabemos es que el cambio social se está movilizando bastante fuerte, más ahora con esta coyuntura del COVID, ¿cierto? Y más cuando adicionalmente a eso estamos ante esta emergencia ya desde hace unas décadas de esta revolución digital, lo que nos está introduciendo en un cambio en el que la universidad también tiene que cambiar casi que al mismo tono pues, que la propia sociedad. Entonces uno se pone a pensar que ese mismo estallido de la revolución cultural de los años 60 es un poco la reactualización en el pasado y es un poco decir, oigan, aunque haya surgido en este momento esta escuela de Birmingham tan emblemática y tan inspiradora, con Stuart Hall, con Hogarth, con Williams, pues no es de todas maneras como una escuela que no se pueda estar viviendo en el presente. De hecho, sus grandes categorías como la cultura popular, la cultura de masas, la decodificación de la cultura, la profunda relación entre cultura y poder en la cultura, pues siento que es algo que todavía lo podemos vivir. Entonces yo sí quisiera que un poco nos explicaras, pues a grandes rasgos, qué era lo que hacían estas personas que fundaron esta escuela, es decir, qué son y qué no son los estudios culturales. Bien, gracias, Liz. Y yo comenzaría mi respuesta con retomando algo que dije al principio, ¿no? La forma como hacemos estudios culturales hoy, como nos imaginamos los estudios culturales, pues es muy distinta a como se le imaginaron estos personajes allá en los 60. Y ahora podemos ver como los estudios culturales como una disciplina que está muy generalizada, muy aceptada en la academia, con ciertos reclamos de ser como medio hegemónica y que se hace desde muchos centros y que es muy popular. Y eso está muy bien, por supuesto, pero es que, ese estado tan favorable de los estudios culturales pues es muy distinto a la forma como los estudios culturales comenzaron en su época. Y eso quiero volver. ¿A qué fueron los estudios culturales en el momento en el que surgieron, digamos, como en esa primera generación de académicos que se dedicaron a los estudios culturales en el Centro de Estudios Culturales de la Universidad de Birmingham? Eh, y ya vamos a ir viendo que son cosas muy distintas y más sencillas, mucho más modestas que lo que ahora pues pretenden ser los estudios culturales. Entonces, y me gustaría comenzar diciendo, bueno, los estudios culturales, ¿qué son
y qué no son, sobre todo si lo miramos desde el lente de lo que los estudios culturales originalmente eran, ¿cierto? No quiero que me malentiendan y me digan y que crean que yo estoy diciendo los estudios culturales tienen que ser esto sí y esto no. No, lo que les estoy diciendo es, vamos a decir o a mirar qué son los estudios culturales y qué no, desde el punto de vista de ese corazón, de ese conjunto originario de preguntas, de apuestas, de inquietudes, de inconformidades que caracterizan los estudios culturales cuando surgieron. Que yo creo que de todas maneras hay que seguirlo teniendo en cuenta, no se puede perder de vista, incluso ahora que los estudios culturales pues, son tan populares y se han democratizado y han variado, se han enriquecido tanto. No hay que perder de vista ese corazón, como esos puntos básicos, esenciales, fundacionales de los estudios culturales, porque de resto, de lo contrario, caeríamos en el riesgo de que los estudios culturales terminen disolviéndose en su afán pues, de abordarlo todo. Entonces, también pues justifico allí por qué mi insistencia en no perder de vista esas cosas, esos aspectos fundacionales. Si lo miramos las gafitas con ese enfoque de cuál es la apuesta central, uno se da cuenta que muchas de las cosas que uno cree que son estudios culturales ahora, si uno los pasa por ese tamiz, no son estudios culturales. O no es que no lo sean, sino que no los definen propiamente, ¿es cierto? Y uno se va a preguntar qué es lo que define los estudios culturales, vamos a darnos cuenta que muchas de las cosas que creemos que son, pues no lo son. Entonces, por ejemplo, la cuestión más básica, los estudios culturales no son estudios sobre la cultura, ni estudios sobre lo cultural. Van mucho más allá de eso y si hay tiempo podemos dedicarle más, podemos discutirlo más. O sea, usted, por estudiar la cultura no está haciendo estudios culturales, es lo primero que hay que tener muy claro, ¿cierto? Tampoco hacer estudios culturales es hacer estudio de los textos o la textualidad, tampoco es ver e indagar la realidad social en clave lingüística, ni hacer un estudio sociológico del lenguaje o del discurso, ni tampoco hacer una forma bonita de microsociología o de microhistoria, ni tampoco estudiar la cultura de masas, ni estudiar las culturas populares o estudiar las culturas y los grupos subalternos, tampoco. Y usted tampoco, por el hecho de estar haciendo estudios sobre interculturalidad, sobre género, sobre etnicidad, racialidad, está haciendo estudios culturales. Se parecen y los estudios culturales tienen que ver con todas estas cosas, pero ninguna de estas cosas por sí sola va a definirnos la esencia, el corazón de los estudios culturales. Entonces, si los estudios culturales son pues todas esas cosas, pues ¿qué es lo que son? Es una respuesta muy complicada y hay que responderla en dos partes. Primero, porque uno podría decir que los estudios culturales se pueden definir en relación con los intereses y unas temáticas, unas problemáticas concretas. El problema es que los estudios culturales van mucho más allá de eso. Entonces, voy a tratar de ser lo más claro posible. Y uno dice, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estudios culturales? Sin nada, pues, de lo que dije anteriormente era. Entonces, ¿qué vienen siendo? Y uno puede decir, mire, los estudios culturales, desde su corazón, se caracterizan por tres preocupaciones, o por una preocupación como en tres frentes. En primer lugar, una preocupación por la cultura, por supuesto. En segundo lugar, una preocupación por la vida cotidiana. Y en tercer lugar, una preocupación por el poder. Y no es que sean tres preocupaciones separadas, sino que son parte de la misma preocupación. Es una preocupación por la forma en cómo la vida cotidiana se organiza y se estructura en prácticas culturales a través de la cultura y cómo el poder está allí haciendo posible esas relaciones entre vida cotidiana y cultura. Es decir, los estudios culturales nos están describiendo cómo la vida cotidiana de las personas se articulan por la cultura y a través de la cultura. Al mismo tiempo nos llama la atención sobre el hecho de que esas articulaciones, esos contextos en los que se desenvuelve la vida cotidiana, que así como están mediados por la cultura, están muy mediados por el poder también. Que las relaciones sociales son relaciones de poder, ¿cierto? Y que en todas las relaciones sociales entran en juego unas dinámicas que desempoderan y desempoderan a las personas, que ponen a unas personas en situación de desventaja en términos de poder con respecto a otras, etc. Y es esa conjunción de esas tres cosas, ¿cierto? La cultura, la vida cotidiana y el poder, lo que le da a los estudios culturales ese primer como carácter temático. Bien, la vida cotidiana para los estudios culturales entonces es un entramado muy complejo de estructuras y de fuerzas, ¿cierto? Perdón, la vida cotidiana se construye a través de relaciones sociales. Esas relaciones sociales forman un entramado muy complejo de estructuras y de fuerzas donde median relaciones de poder de distintos tipos, ¿cierto? Y esas relaciones de poder también, como la misma vida cotidiana, operan, se legitiman,
se transforman, funcionan a través de las prácticas culturales. Entonces, fíjense que todo está allí muy involucrado en esos ingredientes. Entonces, ¿en qué pensamos cuando pensamos en estudios culturales? En esa relación entre cultura, vida cotidiana y poder. Y de hecho, una definición muy convencional de estudios culturales es esa. ¿Estudios culturales qué es? Pues es estudio de cultura y poder, pero no como categorías aisladas, sino como categorías que están muy imbricadas. En ese sentido, si uno haría estudios culturales, uno tendría que procurar hacer dos cosas. Lo primero es que usted debe tener la capacidad de entender las relaciones y organizaciones de poder en el funcionamiento mismo de la vida cotidiana, y entender que esas formas y organizaciones de poder funcionan a través de la cultura, pero lo segundo es que usted no se va a quedar simplemente en decir, estas son las relaciones de poder. Lo bonito y lo transformativo de los estudios culturales es que le dan a usted o le invitan a usted no solamente a explicar esas relaciones de poder, sino a desentrañar las posibilidades de que esas relaciones de poder se puedan recomponer, se puedan transformar. Los estudios culturales los estudios culturales le prestan mucha atención al poder, también le prestan mucha atención, muchísima, a la resistencia, a la supervivencia, a la lucha, al cambio, a la resiliencia y a las posibilidades de transformar esas relaciones de poder, esas situaciones de subordinación o de desempoderamiento o de dominación, como se llame. Y cerraría con esto, este primer punto. Uno de los herederos de esta primera generación de Birmingham dice que los estudios culturales son un análisis contextual de cómo se hacen, desafían, deshacen y cambian los contextos de poder y dominación. Pero lo que quería decir, y creo que tengamos muy en cuenta, hay un micrófono que está estorbando. Por favor, que cierren el micrófono para continuar. Al organizador, que por favor. El organizador. Laura, por favor, ¿puedes apagar los micrófonos a la entrada los participantes? Muy bien, continuemos. Listo. Hablamos, bueno, que los estudios culturales son, por un lado, ese estudio de la cultura, la vida cotidiana y el poder. Pero, digamos, allí no habría nada que diferenciara propiamente los estudios culturales de una sociología bien jalada o de una buena antropología. ¿Cierto? Entonces, ¿qué más hay en los estudios culturales que los hace ser tan particulares? ¿Dónde está, pues, la particularidad de los estudios culturales? Y está, más que todo, en el hecho que los estudios culturales, más que una preocupación temática, los estudios culturales nos hablan de un método. Nos hablan de un método o nos hablan más precisamente de una forma muy particular de pensarnos el trabajo intelectual y el quehacer académico. Una forma muy particular de pensarse, pues, qué es lo que hace el intelectual y qué significa trabajar desde la academia. Y ese es como el llamado esencial de los estudios culturales, un llamado metodológico y al mismo tiempo un llamado epistemológico. ¿Y a qué me refiero con eso? Pensemos entonces que, yo lo había notado ya anteriormente, los estudios culturales llaman a combinar el trabajo académico, el quehacer académico con el quehacer político. Y allí no hay ninguna distinción. A los estudios culturales no hay ninguna línea, no hay ninguna separación entre lo que hace el académico y entre lo que hace el político. Los estudios culturales, todos, señores y señoras, es un trabajo que lo que plantean es un trabajo intelectual responsable y comprometido políticamente con su contexto. Y eso hace que esa antropología, esa sociología fina de la que hablamos arriba, pues sea algo mucho más que simple antropología y que simple sociología, ¿cierto? Pero ya nos vamos acercando más hacia el perfil característico de los estudios culturales. Y lo otro que define los estudios culturales cuando hablo que es un método, que es lo siguiente, y es esa postura de desconfianza de los estudios culturales ante una serie de esencialismos epistemológicos, ¿cierto? Los estudios culturales desde el principio van a cuestionar la división del conocimiento por disciplinas, las fronteras mismas de las disciplinas, van a criticar la forma como las humanidades y las ciencias sociales usualmente ven el mundo y lo argumentan. Esa manía de las ciencias sociales desde el siglo XIX y de las humanidades de dividirlo todo en parejas de opuestos absolutos. Entonces, que de materialismo, idealismo, de dominación, subordinación, individuo, sociedad, acción, estructura, y que la teoría podía ir en esta dirección o en esta, pero no más, ¿cierto? Eso lo van a cuestionar. Y al contrario de eso, los estudios culturales van a invitar a pensar en términos medios, ya no extremos. Van a pensar en relacionalidad,
en tratar de ubicar puntos intermedios entre esas diferencias, pues antes pensadas como absolutas. Del mismo modo, los estudios culturales, por esa misma crítica a, a las ciencias sociales y a las humanidades tradicionales, pues van a romper o van a intentar distanciarse mucho con esos esfuerzos de esas humanidades viejas y de esas ciencias sociales viejas por reducirlo todo a un solo factor. Es la economía, o es la política, o es el género, o es la clase, o es la biología. ¿Cierto? Esos esencialismos que fueron tan característicos de las ciencias sociales y las humanidades entonces van a ser objeto de crítica. Los estudios culturales van a plantear, mire, no pensemos en términos de esencialismo, no pensemos en términos de parejas de opuestos absolutos, pensemos en conexiones, en relacionalidad, ¿cierto? Porque el objetivo de la comprensión académica no puede ser llegar a decir es esto o es esto de acá, sino por el contrario, y miren qué tan enriquecedor se vuelve esto, pensar es esto y es aquello, y también es esto de más allá y esto otro de acá. Entonces, las posibilidades de conocimiento se hacen mucho más ricas cuando salen por fuera pues, de esos moldes esencialistas y reduccionistas de las humanidades y las ciencias sociales tradicionales. Hay más críticas, por supuesto, que están ahí en el corazón de los estudios culturales, ¿cierto? Su rechazo a estas pretensiones de que hay una verdad universal, que la ciencia nos puede llevar o que el trabajo académico nos debe llevar a descubrir verdades universales. Los estudios culturales van a ser y son siempre muy críticos de esas aspiraciones. Van a ser muy críticas también de las pretensiones de objetividad de las ciencias sociales. Ya sabemos por qué, por supuesto. El intelectual no puede, el académico no puede ser objetivo, ¿cierto? La objetividad es un ideal que no debe perseguirse, básicamente porque uno siempre, desde que se plantea un problema de estudio, le está tomando una posición. Siempre hay una posición y siempre hay un compromiso político en el quehacer académico. Y hay otra cosa con la que quiero terminar, es que los estudios culturales, en ese sentido, o en esa crítica epistemológica a las disciplinas de su época, se plantean como un conocimiento sin garantías. Y eso es muy bonito y es muy diciente y no solamente una palabra pues simpática. Cuando dicen que la apuesta a los estudios culturales es una apuesta por un conocimiento sin garantías, me está hablando que estamos renunciando a la posibilidad de identificar la esencia de las cosas. Ellos dicen, mira, el fin del trabajo académico no puede ser, el fin de un humanista, el fin de un científico social, no puede ser llegar entonces a sacar conclusiones irrevocables y totalizantes sobre lo que son las cosas, sobre lo que es el mundo, sobre lo que son las relaciones sociales. Las relaciones sociales, si algo son cambiantes, son plásticas, son dinámicas, son contingentes. No hay una verdad absoluta, no hay una verdad única, tangible que podamos agarrar. Entonces no hay respuestas dadas de antemano. No hay realidades sociales que tengan formas y estructuras inevitables. Por eso no hay garantías en el conocimiento. Conozco hoy, estoy viendo la sociedad, va a ser muy distinto de que conozco mañana, porque la sociedad es cambiante. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, uno en esas circunstancias, ¿qué puede hacer? Entonces, la respuesta que nos dan es, mire, usted va a trabajar en contextos. Y por eso se dice que los estudios culturales son trabajos de contextualización, o que trabajan a través del contextualismo radical, porque se ciñen a contextos concretos, bien circunscritos, contextos que saben que son cambiantes, que son unos contextos sociohistóricos muy concretos que no se van a encontrar más adelante, que no son estáticos, que son muy cambiantes. Y es allí, en esos contextos, a través de muchas inferencias relacionales, de preguntarse por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y aquello, lo que más allá, es que se va creando un conocimiento fino, un conocimiento bueno, de calidad, riguroso, que nos permite entonces ver cómo funciona el poder, cómo funciona la vida cotidiana y cómo esas realidades se pueden transformar. Y paro allí. Bueno, fíjate, para la gente que se ha conectado hasta ahora, los contextualizamos hablando de contextualismo radical. Estamos conversando sobre el origen de los estudios culturales, estamos hablando qué son los estudios culturales y todo eso a propósito porque, claro, la maestría en estudios culturales se encuentra abierta, esperando a todas las personas que quieran ver estas profundas relaciones entre la cultura y el poder y la cultura. Les cuento así en medio de la conversación que tenemos un 35% de descuento a las primeras 8 personas que se inscriban en nuestra maestría. Y es también un incentivo para entender esto que tú estabas hablando, Adrián, tan importante
hemos visto ya como unas características muy interesantes de los estudios culturales. Son estudios que no pretenden la universalización o las teorías totalizadoras sobre la cultura, no son estudios sobre la cultura, son estudios más bien sobre los procesos relacionales de la condición humana, que están circunscritos como en la vida cotidiana. Bueno, pero bueno, llegando, digamos, a toda esta conversación a la que estamos aterrizando, Adrián, entonces llegamos al punto culmen de entender qué son los estudios culturales. ¿Son una disciplina? ¿Son una antidisciplina? Sabemos que tienen una vocación totalmente plural, intercultural, transcultural. Pero bueno, ¿disciplina o antidisciplina? Esa es una pregunta muy complicada, pero al mismo tiempo una pregunta muy bonita, ¿cierto? Porque eso también depende de cómo entendamos disciplinas y nos vuelve como a los inicios mismos de los estudios culturales. Con los estudios culturales, y regreso un poco a como el primero o segundo punto de mi intervención. Pensemos que cuando los estudios culturales surgen en unas condiciones muy difíciles. Creo que eso no lo alcancé a precisar bien. Unas condiciones muy difíciles porque primero surgen en los extramuros de la academia. Los abanderados son más bien como unos cualquiera, si me ponen la expresión, para la academia de ese entonces, porque están en la periferia, intelectuales que van a tomar mucho peso con el paso del tiempo, porque en ese momento eran profesores de los extramuros del sistema universitario. Mm, y además de ese periférico del centro, cuando nace, es que el centro nace con una cantidad de enemigos y nace como condenado al fracaso. Porque el centro de estudios culturales contemporáneos surge una especie como el resultado de una especie de divorcio con la crítica literaria. Cuando Richard Hogarth, que es el que monta el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos en el 64, monta el centro, él lo monta porque él viene divorciado del Departamento de Estudios Literarios, porque él en los estudios literarios cree que son muy elitistas, que están anquilosados y que ya no, que son incapaces de decir cualquier cosa sobre la sociedad pues, que está surgiendo y emergiendo en la Inglaterra de ese entonces. Entonces dice, yo quiero hacer unos estudios literarios, pero unos estudios literarios, una crítica literaria que me permita decir más cosas sobre la sociedad. ¿Y por qué? ¿Y cuál es el problema aquí con la crítica literaria? Es que desde el siglo XIX la crítica literaria en la Academia Británica es la disciplina era la disciplina por excelencia, desde lo cual se lanzaban todas las preguntas por lo cultural y por la identidad nacional. Como que todas las preguntas de qué significaba ser inglés, qué caracteriza la sociedad inglesa, ¿cierto? ¿Qué define la esencia del ser inglés? Todas esas preguntas usualmente eran dominio de la crítica literaria y era a través del análisis muy cuidadoso de los textos clásicos, además, así como otras expresiones de la alta cultura, de donde se sacan esas conclusiones sobre qué significa ser inglés. Y Hogarth no quiere hacer eso. Hogarth dice, estamos en un momento donde la pregunta de qué significa ser inglés está cambiando. Y ser inglés ahora no es lo mismo que ser inglés en el siglo XIX. Y la forma como la crítica literaria está trabajando, pues no permite responder a esa pregunta de qué significa ser inglés ahora. Especialmente porque está creyendo que la cultura es nada más esas cosas allá, la alta literatura, las bellas artes, ¿cierto? Cuando lo que vemos es que hay una serie de manifestaciones culturales que están tomando mucha fuerza, que están siendo apropiadas por unos grupos sociales cada vez más grandes, ¿cierto? Entonces necesitamos una crítica literaria capaz de decir algo sobre esas otras gentes, sobre esas otras formas culturales y que puede sonar burdo, que piensen más como baja cultura, que están en esa oposición tan decimonónica, y digan algo más sobre la cultura de la gente común, ¿cierto? Entonces lo que Hogarth cuando intenta hacer el centro de estudios culturales es como tratar de reinventarse o de refrescar la crítica literaria a través de una pregunta por las culturas de las clases populares, por las culturas populares. Y eso entonces pues, va a hacer que el centro sea objeto de mucha crítica, porque a los departamentos clásicos de crítica literaria tradicional, pues eso no les va a gustar. Va a decir, este man que está haciendo aquí, esto no es un saber legítimo, esto es simplemente un rebelde disciplinar, ¿cierto? Entonces la crítica literaria la va a ver muy mal, como que esta gente pues ahí medio subversiva, revolviendo cosas, no le daban pues mucho éxito. Y también le cayeron desde la sociología, porque entonces Hogarth decía, bueno, vamos a combinar la crítica literaria, pero metámosle filosofía, pero metámosle sociología. De mismo le cayó el gremio más celoso del mundo, que somos los sociólogos, ¿cierto? Dijeron, oh señor,
Eso que usted está haciendo es sociología, ¿cierto? Sociología literaria, sociología de literatura. Eso lo hacemos nosotros y además usted lo está haciendo mal. Porque lo está haciendo mal, porque lo está haciendo sin método, porque lo está haciendo sin rigor, sin toda esa cantidad de cosas metodológicas que los sociólogos llevamos a cuestas. Lo que está haciendo es una sociología barata, ¿cierto? Entonces, pues los estudios culturales comienzan con esos dos grandes enemigos encima y les va a costar mucho, ¿cierto? Pues superar eso. Y lo van a ir haciendo de manera muy inteligente, invitando profesores de distintos departamentos, de distintas disciplinas, integrándolos. Pero yo creo que lo que más les ofuscaba también a estas disciplinas tradicionales era que los estudios culturales dijeran, miren, es que ustedes dentro de sus fronteras disciplinarias no están siendo capaces de comprender las cosas. Y que los estudios culturales estuvieran haciendo un llamado no a la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad, porque eso es obvio, ¿cierto? El mismo llamado del centro era un llamado por combinar sociología, filosofía, crítica literaria, pero es que no solamente era un llamado a combinar disciplinas o a tener un poquito de esta, un poquito de esta y un poquito de esta de acá, ni de ponerlas a dialogar. Era una apuesta mucho más agresiva y por eso yo digo que era un proyecto intelectual muy subversivo, porque es que era un llamado también a coger y a transformar y a cuestionar los mismos objetos de esas disciplinas, las mismas fronteras de esas disciplinas y casi que los mismos propósitos de esas disciplinas. Les cuestionaba casi que en su corazón propiamente. En ese sentido, los estudios culturales, si los estudios culturales cuando surgen, no surgen como si Hogarth dijera, vamos a hacer una disciplina, me voy a inventar una disciplina. No. Y en ningún momento los estudios culturales, en su primera generación al menos, quisieron establecerse como una disciplina, como un paradigma. Lo que sí querían hacer era joder las demás disciplinas. Bueno, pues simplemente era cuestionarlas, reformularlas, poner en cuestión sus presupuestos, sus paradigmas, sus objetos, ¿cierto? Y por eso es válido hablar que los estudios culturales tienen mucho de antidisciplinar, porque uno dice, ay, sí, que estos son transdisciplinares, no sé qué, qué bien. Uno se olvida que es que la transdisciplinaridad es solamente un ingrediente de esta receta. Y lo bonito de los estudios culturales es llegar a lo antidisciplinar, a cuestionar la esencia misma de las disciplinas con las que los estudios culturales dialogan. Que eso fue, pues ya sabemos, uno de los principales factores de ese carácter marginal, pero que se sostiene y que yo creo que es algo que no se puede perder. Ese cuestionamiento a las limitaciones epistemológicas y metodológicas y teóricas pues, de cada una de esas disciplinas y que nos permita pensar siempre que cuando las ponemos a dialogar, no implica que no las dejemos de cuestionar. Entonces, si me preguntas, Liz, ¿los estudios culturales son disciplina o antidisciplina? Te diría, en ningún momento a Williams, a Hogarth, a Thompson, a Hall, se les pasaría por la cabeza decir que lo nuestro es una disciplina, ¿cierto? Porque nosotros lo que quisimos hacer era, es un proyecto intelectual, los estudios culturales son eso, es un proyecto intelectual sin aspiraciones paradigmáticas, sin aspiraciones disciplinares, pero sí de cuestionarlo todo entre las mismas disciplinas. Yo creo que rescatar, yo no sé qué tan prudente sería decir, no, es que no vamos a comenzar la primera clase de maestría diciendo, muchachos, los estudios culturales son una antidisciplina. Complicadísimo de sostener, muy riesgoso, ¿cierto? Pero sí decir que los estudios culturales desde su fundación y en su espíritu, pues como en su corazón, tienen mucho antidisciplina. Y ese llamado a criticar las disciplinas y la antidisciplina me parece que es muy bonito y que no se puede perder. Y no sé, Liz, ¿qué tan satisfecha quedaste con esa respuesta? Muy satisfecha, Adrián, porque todas, fíjate que hoy en día el abogar por el trabajo interdisciplinario se vuelve casi que un imperativo, porque gracias, digamos, a todas estas corrientes del pensamiento complejo, pero también de los estudios culturales, pero también del pensamiento indígena, nos ayudan a entender el mundo como un mundo completamente relacionado entre sí, y no como la sumatoria de unas partes, sino como la interacción continua de los humanos, incluso con los ecosistemas, incluso con las otras especies. Entonces, digamos que entenderlo disciplinar, volvemos al punto que tú decías, es pararse un poco como en ese afán decimonónico y en esa pelea por reafirmar qué es ciencia y qué no es ciencia. Y lo que vemos es Ajá. que realmente el matrimonio o el coqueteo entre las ciencias y las artes y las humanidades no se están generando cosas como por la vía en la que estamos hoy hablando, que es la Internet. Es decir, si no se hubiera aplicado la hibridación entre la teoría de sistemas de la sociología con la
con el pensamiento, digamos, todo este tema del desarrollo de los sistemas computacionales. Si no tuviéramos en cuenta también estos temas de psicología social que hablaban de la necesidad de los seres humanos de conectarse y de ver al otro, no hubiera nacido Facebook. Es decir, eso es solo un ejemplo, porque los ejemplos son enormes. Siempre pienso también en esa estrecha relación, por ejemplo, que los médicos están teniendo con el conocimiento sobre la curación ancestral o sobre, por ejemplo, la atención a las mujeres embarazadas y la relación, por ejemplo, del obstetra con la partera. O sea, todos estos temas de los que estamos hablando no solamente hablan de algo antidisciplinar o algo así, sino que se salen de la ciencia misma para entender que el conocimiento también va más allá de los centros de pensamiento que están legitimados para decir esta es la verdad. Yo siento que a los estudios culturales no les interesa tanto la verdad como sí develar esas relaciones entre la cultura y el poder, pero también con una vocación puramente transformadora, ¿no? Bueno, yo, digamos, Adrián, sé que quizás tengamos preguntas, yo abro al público, quizás si tuviéramos alguna intervención sería muy interesante escucharlos, si tienen alguna pregunta para nosotros porque pues realmente también nos gustaría escuchar sus opiniones a 5 minutos, 10 minutos de terminarse la webinar. Entonces, si alguien tiene una pregunta, estamos aquí. Le podemos preguntar también a Natalia Ávila, coordinadora de posgrados de la Facultad de Humanidades y Artes, si hay alguna pregunta. Sí, Liz, bueno, en el momento no tenemos preguntas por Facebook, pero pues les comparto esta pregunta que viene más como de mi lado. Pues retomando el tema del corazón, que lo veo yo como un espíritu, digamos, de los estudios culturales, me gustaría que pudiéramos hablar un poco con ese tinte que yo lo podría nombrar como anárquico, por así decirlo. Em, en estos momentos, actualmente, ¿cuál sería, digamos, el molde que los estudios culturales tienen como reto o podrían tener como reto para cuestionar? Puede ser a nivel local, a nivel latinoamericano o incluso pues con este escenario del COVID y lo que estamos viviendo en la pandemia a nivel mundial. No sé, por ahí me gustaría como comentar. Bueno, Liz, ¿sabes tú comienzo eso? Comienza, Adrián, comienza. Mira, yo creo que este momento, como decía Liz al principio, muy particular, ¿cierto? Están pasando muchísimas cosas, estamos sometidos a una serie de cambios sociales vertiginosos y supremamente drásticos. Tenemos muchas preguntas, ¿cierto? Tenemos muchas preguntas y, por supuesto, pues la universidad como institución, no estoy diciendo la universidad autónoma, sino la universidad como institución de conocimiento, como institución social, pues está viendo, sometida a esas exigencias de uno. Nosotros tenemos que darle las respuestas a la gente. Allí los humanistas y los científicos sociales tenemos una responsabilidad gigantesca, ¿cierto? Y lo vemos de todos los días, que cómo explicamos la desobediencia, cómo explicamos que la gente se brinque la cuarentena, que cómo explicamos la resistencia de la gente a las medidas sanitarias, etcétera, etcétera. Y son preguntas que nos corresponden a los humanistas y los científicos sociales responderlas. Pero ¿qué de allí le da mucha vigencia, Natalia, a los estudios culturales? Es que si hay una coyuntura histórica reciente en la que nos ha puesto a pensarnos y que nos ha mostrado cómo carajo funciona el poder, ¿cierto? ¿Cuáles son las dinámicas de poder que nos rodean y que están involucradas en todas estas relaciones sociales? Es esta, ¿cierto? Y los estudios culturales tienen la capacidad de darnos las herramientas, de inspirarnos las preguntas que nos pueden conducir a darnos cuenta, a desentrañar todos esos juegos y entramados y estructuras de poder pues, que se hacen tan evidentes en esta coyuntura de poder, de desigualdad, de subordinación, de exclusión, de discriminación. Ahí los estudios culturales tienen mucho, no qué decirnos, los estudios culturales no nos dicen mucho, los estudios culturales nos ayudan a formular preguntas. ¿Cierto? Y eso es lo bonito de los estudios culturales. Los estudios culturales no nos dicen nada, pero es una forma de ver, pues como unos lentes, una forma de preguntar cosas, ¿cierto? De inspirar preguntas. Pues allí vuelvo al punto, los estudios culturales podrían inspirar preguntas muy pertinentes a la hora de explicar las relaciones de poder y también a la hora de explicar todo esto que está pasando. Entonces, no, fíjate, en este ejemplo no me voy a demorar mucho. Una pregunta sobre, y que le hacen a uno, ¿cierto?
¿Y usted cómo explica la indisciplina social de los caleños? Entonces, una persona podría decir, es que es una cosa cultural, es que es Cali, que la cultura rumba, no sé qué. Pero alguien desde los estudios culturales podría decir, fíjese, allí puede haber varias cosas, ¿cierto? Entonces usted lo podría explicar desde tiene que ver con la forma como ciertos sectores sociales conciben el esparcimiento y el tiempo libre. Tiene que ver con la forma como ciertos sectores sociales se imaginan su relación con las autoridades y que en su negativa o en su incredulidad frente a las autoridades sanitarias están mostrando cierto grado de resistencia con unas estructuras de poder frente a las cuales ellos se sienten abandonados e indefensos, por ejemplo. Y fíjense que eso te enriquece a ti mucho más las respuestas. Entonces allí, si uno le entra a discutir esas preguntas tan de ahora, desde el punto de los estudios culturales, las respuestas serían mucho menos convencionales, mucho menos estúpidas que las que usualmente encuentras en la prensa. Y con esto, Liz, te toca. Sí. Bueno, tenemos dos preguntas que me parece que son muy importantes en el público. Catherine López nos dice, ¿cómo van los estudios culturales en contextos latinoamericanos, considerando el contexto complejo, violento y que suele silenciar estas visiones críticas? Y tengo también otra de Edan Silva que dice, desde su posición de los estudios culturales, ¿cómo entienden la gestión cultural? ¿Es una alternativa de acción política o es simplemente una gubernamentalidad del Estado? Entonces, pues nos toca ser muy puntuales, Adrián, para dar respuesta a las dos Ahí preguntas. hay preguntas muy buenas. Yo la primera pregunta se la dejaría a Liz, y creo que la puede Sí. responder mejor que yo. ¿Qué pasa con la gestión cultural y qué pasa con las industrias culturales? Porque ahora todo el mundo habla de las industrias culturales, ¿cierto? Ok. Y ahí hay un riesgo, y es que los estudios culturales tienen que invitarnos a ser muy críticos sobre la mercantilización de la cultura, ¿cierto? Sobre el hecho de que la cultura se convierte como una herramienta ahora de Estado, y nos tiene que volver muy críticos sobre de qué manera esas industrias culturales, qué tanto eso es realmente cultura y qué tanto esas industrias culturales están visibilizando o son una forma más de invisibilizar ciertas prácticas populares, por ejemplo. Entonces, sí, los estudiantes tienen que volvernos muy críticos sobre las lógicas y las dinámicas de esas industrias culturales y sobre la relación real de esa industrialización de la cultura, en el sentido de que, tanto así como visibiliza unos rasgos y unas manifestaciones, pues invisibiliza y oscurece otras. Listo. Ah, bueno, yo le diría a Edan precisamente, a Edan Silva, le diría que para nosotros sí es o sea, los estudios culturales serían tanto una alternativa de acción política como Ujú. un proceso de gobernanza del Estado, de gobierno y de gobernanza del Estado y la ciudadanía. O sea, los estudios culturales sí entienden estos procesos de gestión cultural como procesos de movilización también de la cultura y entonces no podríamos cerrarnos solo a uno de esos ámbitos. Los dos ámbitos existen, son fenómenos que existen y que los estudios culturales los asumen. Ahora, que digamos que la gestión cultural desde el gobierno sí se mira con los componentes de, bueno, ¿cómo es esa gestión cultural desde el gobierno? ¿Se está haciendo de una manera realmente intercultural o se está haciendo de una manera dominante, colonialista, negando, como decía Adrián, invisibilizando ciertas culturas, ¿no? Entonces, en ese punto, lo que se promueve es la creación de gobiernos innovadores en el sentido en que sean gobiernos que no sean revanchistas, sino que sean incluyentes, que sean gobiernos que avancen más como en la diversidad y en la negociación de la cultura desde la diferencia, ¿no? Bueno, ahora bien, la pregunta pues tan interesante de Caterín sobre los estudios culturales en contextos latinoamericanos en un seminario que estamos impartiendo sobre estudios culturales, decíamos con Adriana hace unos días, los estudios culturales en Birmingham nacieron en los años 60, pero los estudios culturales en América Latina pareciera que hacen parte de la misma conformación de nuestras naciones, ¿no? De nuestros pueblos, más que de naciones. Yo siento y siempre he sentido y creo que sí hay un silenciamiento de estas visiones críticas que no podemos dejar de ver, porque es obvio que cuando se postulan estas visiones críticas,
en esta visión dicotómica de la cultura que te pone, o sea, que asocia el pensamiento divergente o el pensamiento crítico a nuestra situación de guerra y que nos vincula como en el lado del enemigo, pues digamos que eso hace que pensar distinto sea un riesgo. Pero yo siento que nosotros debemos jugárnosla por este pensamiento colectivo, por volcar como esta firma, o sea, como por fortalecer estos lazos de colaboración y reciprocidad entre la academia, la comunidad, el gobierno, ¿sí? O sea, por esos lazos de la ciudadanía tan fuertes, porque en última instancia ese pacto social, que es un pacto social por la paz del que estamos hablando, pues hace parte de esa noción de los estudios culturales como unos estudios que abogan por la transformación social. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar en la cultura en estos contextos? Pues terminar con la cultura de la guerra y empezar con la cultura de la paz. Y eso es un interés, digamos, de nuestra facultad y de nuestra maestría. Entonces, sí, que silencia, sí, que tenemos que seguir trabajando también, ¿sí? Bueno, por acá hay otras dos, Adrián también aquí, otras dos preguntas de Diego Echeverry. Dice, ¿cómo se podría aplicar a través de qué herramientas o recursos los estudios culturales en contextos locales y o comunitarios? ¿Qué piensas? ¿O quieres Pues, que la responda? allí el panorama de opciones es supremamente amplio. Yo creo que allí los estudios culturales, más que a través de unas herramientas, se establecen, como lo decía anteriores, a través de unas preguntas. Tú no estás haciendo estudios culturales porque levantes unos mapas con distintas herramientas tecnológicas o que hagas o este otro procedimiento. No, los estudios culturales tú los haces es en la forma como te estás preguntando, en la forma como estás problematizando tu realidad. Y eso es muy distinto o independiente de las herramientas que escojas, ¿cierto? Estás en la forma nuevamente de preguntar y de crear pues tus propios problemas de estudio. Y entonces ya verás cómo lo puedes adaptar a tus contextos locales. Pero creo que Liz tiene algunas experiencias concretas que podrían ilustrarte un poquito más, Liz. Sí, sí, sí. En el campo, digamos, de los estudios culturales en contextos locales, ha habido, vuelvo y digo, ¿no? Yo siento que los estudios culturales o que hemos venido haciendo estudios culturales simplemente sin ponerles ese título, ¿cierto, Adrián? Hablábamos de eso hace unos Ajá. días, sin ponerle ese título y decir, Bien, venga, yo ajá. estoy haciendo estudios culturales. No, probablemente lo habíamos hecho desde antes, porque yo creo que en América Latina y en el contexto comunitario se advierte esa relación entre la cultura y el poder. O sea, muchos hemos sentido esa relación en la corporalidad, o sea, está incorporada. Entonces, por ejemplo, las luchas afro por la reivindicación de su pelo, por la reivindicación de sus maneras de cocinar o de sus maneras de organizarse. Digamos que eso ya viene siendo un ejercicio de gestión cultural desde lo comunitario que podría estar en coherencia con los estudios culturales. Un grupo de jóvenes que decide hacer un colectivo audiovisual alternativo porque considera que los medios no están haciendo su papel de informar verazmente y entonces están cumpliendo con ese papel desde lo alternativo y están gestionando eso, un medio. Eso también es un ejemplo en lo comunitario de estudios culturales. ¿Por qué? Pues porque está analizando el poder de los medios, ¿sí? Y cómo los medios silencian unas cosas y visibilizan otras, y pues está tomando cartas en el asunto y está generando gestión cultural. Un pueblo indígena que está intentando recuperar una lengua, pero con el fin de generar un proceso de pedagogía intercultural política en su territorio. ¿Sí? Ahí también, digamos, hay un ejemplo de estudios culturales. Y digamos que nos podríamos quedar acá hablando no solamente de nuestros contextos comunitarios colombianos, sino también podríamos pensar en una población gitana, en un barrio de Barcelona que está luchando por el territorio y que en esa lucha está reivindicando sus palabras, su jerga, sus maneras de vivir y las está reivindicando también con la raíz territorial y con las luchas por la ciudad. Eso también podría pasar. Entonces también digamos que
la dimensión de lo que estamos viendo no solamente es una dimensión local, sí estamos muy anclados en el suroccidente, este es el corazón de donde nace esto, y por eso también nos enorgullecemos, porque pues la cosa no está saliendo del centro, está saliendo de la periferia, con todos los cuestionamientos que la periferia tiene para aportarle a esta discusión, pero también estamos conectados con esos otros problemas que también acogen al resto pues, del mundo. Entonces, esos son, a grosso modo, solo unos ejemplos. No recuerdo tu nombre, se me perdió tu nombre. La persona que hizo Diego, la persona que hizo esta pregunta. Bueno, nos hemos pasado 5 minutos, Adrián. Si no hay más preguntas, quisiera invitarlos vamos a tener otras webinars muy interesantes en la maestría en estudios culturales. Les recuerdo que estamos con inscripciones abiertas. El profesor Adrián hace parte de la planta docente pues, de nuestra maestría. Los invitamos a todas y a todas a estar en esta maestría que también se pregunta sobre el género, sobre la raza, sobre la colonialidad, sobre el saber, sobre el poder, sobre las subculturas y en general un montón de cuestionamientos en la relación entre cultura y poder. ¿Para qué? Pues para transformar y mejorar, pues propender por el buen vivir de nuestras sociedades. Entonces, muchísimas gracias. Tienen ustedes la información de la maestría y estamos siempre disponibles en lrincon@wow.edu.co y navila@wow.edu.co para atender a todas las dudas que puedan surgir. Mil gracias por acompañarnos.